Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis 17:1. Yo este día traigo un mensaje que se llama ¿en qué Dios estás creyendo? Cualquiera dice, bueno, pastor, no es tan fácil. No, vamos a ver en qué Dios está creyendo. ¿Cuál es el tipo de Dios en el cual tú y yo estamos creyendo? ¿Y cuál es el Dios en el que debemos creer? Amén. Pero para esto vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis 17:1. Y dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias. Bendito Señor, te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el reconocimiento, la majestad. A ti sea, Señor, la gloria. Elevo mis manos, Señor, delante de tu presencia, porque creo tu palabra, Dios mío, y creo en la administración de tu Espíritu para con nuestra vida, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor amado. Mi alma te adora, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano, hermana. Y quiero recordarle que yo estoy en el marco de unos temas. No es una temática limitada, sino que son temas que yo entiendo como pastor que la iglesia no ha entendido muy bien. Y han generado muchas discusiones, controversias. Son mensajes que nacen de mi experiencia pastoral. La gente me hace preguntas. No soy una persona de consulta, o sea que la gente siempre me está consultando como que si yo fuese un sabiondo, de ninguna manera, pero uno de los trabajos del pastor en la formación de los creyentes es dar respuesta. Y más en este tiempo en que yo entiendo que hay mucha información moviéndose, mucha información circulando a nivel global, y los hermanos escuchan cosas, los hermanos preguntan. Y a mí me han hecho muchas preguntas, y de allí nacen muchos de estos mensajes, de estas palabras que entiendo que hay equivocaciones, hay errores, hay puntos de vista erróneos en la iglesia. Y como yo tengo una responsabilidad muy grande con ustedes como congregación, como iglesia, debo enseñar lo que la palabra de Dios dice. A veces las cosas que digo como que rompen cierta estructura en el entendimiento de esta misma congregación. ¿Cómo los hermanos entienden? Por eso le pregunto eventualmente de qué se trató aquel mensaje o este mensaje o el mensaje pasado, porque quiero saber si me están prestando atención. Y no solo si me están prestando atención, sino que pueden recordar las palabras y están recibiendo y están cambiando, porque el propósito, no el problema, sino el propósito de estos mensajes es cambiar. Sepa, hermano, que si entendemos cada una de estas palabras que yo he estado predicando, su vida va a adquirir, su vida práctica, cristiana, espiritual, va a adquirir en el entendimiento la capacidad de poder manejar cosas en su vida, en su fe, en su vida cristiana, cada día. Y este título puede darnos la sensación de un mensaje muy fácil, en que Dios está creyendo, y pensamos que es muy fácil darle la respuesta. Bueno, yo creo en el Dios grande, en el Dios de la Biblia, y podemos sacar versículos bíblicos. Lo que no estoy claro es que si estamos en la capacidad
de entender la magnitud de la revelación de Dios en la palabra. Si estamos en la capacidad de entenderla, el asunto es que la hayamos entendido. Y por eso yo quiero ir en ese punto, porque esta predicación para mí tiene como finalidad aclarar un punto de vista acerca del Dios en el cual nosotros creemos. Porque realmente yo observo una iglesia que habla de un Dios que no es el que la palabra, y hablo de la iglesia cristiana, escucho predicadores, maestros de la Biblia, y yo no soy mejor que ningún maestro de la Biblia, créalo, pero oigo maestros de la Biblia, predicadores, evangelistas ministrando por muchos lugares, gente predicando acerca del poder de Dios, hablando de cosas para alcanzar el poder de Dios, para que la iglesia se mueva en poder. Y yo digo, pero realmente ese concepto no es bíblico. ¿Y de dónde nace? Entonces, a eso va el mensaje. Porque en la iglesia hay unas opiniones un poco extraviadas acerca de Dios. Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy Jehová. Bueno, no le dice el nombre, simplemente Abraham era un anciano y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y Dios se le revela como tal. Dios se abre al hombre. Dios, según el hombre, le puede conocer y le puede entender. Recuerde que Dios es un ser infinito. Dios es un Dios, es un ser inescrutable en su forma. Dios es un ser, en principio debemos entender, que no es algo que por medio de la ciencia se pueda conocer. Es decir, la ciencia, los postulados de la ciencia, los principios de la ciencia han creado la manera de cómo analizar las cosas, pues Dios no es analizable por el hombre. ¿Sí? El hombre, la Biblia dice en el libro de 1 Corintios capítulo 1, que el hombre no conoce a Dios por medio de la sabiduría humana. El hombre conoce a Dios porque Dios se revela. Amén, hermano. Y la mayor revelación está en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y Dios quiso, cuando llamó a Abraham, se le reveló, se le mostró y le dijo así, yo soy el Dios Todopoderoso. La pregunta es, si después de Abraham y toda la historia bíblica y todo lo que de Dios se conoce en el mundo, se mantiene dentro del nivel de revelación que Dios le dio a Abraham. Amén. Para que el hombre de hoy, la mujer de hoy, el creyente de hoy, pueda creer en el Dios que tenía Abraham. En el Dios que se le reveló a estos grandes patriarcas de la antigüedad. ¿Será que la fe nuestra se parece a la fe de Abraham? En el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 16, dice que Dios va a bendecir a los que son de la fe de Abraham. Pero para que nosotros tengamos la fe de Abraham y podamos obtener las bendiciones de las promesas que Dios le dio a Abraham, nosotros tenemos que creer en el Dios que tenía Abraham. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Dios se le presenta a Abraham. Abraham, cree en mí. Yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces aquí es donde surge la pregunta. ¿Es el Dios que cree la iglesia hoy? Hablo en el nivel del entendimiento. Si es el Dios, claro que es el Dios. El punto es, nuestro concepto de ese Dios es el mismo que tenía Abraham. Es equiparable a la fe que Abraham desarrolló en función de la revelación de Dios. Quiero que sepa que esa revelación está en la palabra, pero yo no estoy seguro si esa revelación se ha mantenido durante el tiempo. Desde la antigüedad, y quiero que entendamos esto como primer punto, desde la antigüedad de la existencia del hombre,
en función de esto que Dios ha ido revelando desde Abraham y al pueblo de Israel, a los profetas, a los reyes, a estos hombres temerosos de Dios, juntamente con la revelación que está en la palabra que Dios ha dado por medio de los profetas, se ha movido otro conocimiento, otro entendimiento de Dios, otro entendimiento del mundo espiritual. Y a esto se le llama, a este entendimiento que tiene que ver con creencias antiguas. Por ejemplo, desde la antigüedad se ha tenido un entendimiento fuera de la revelación de Dios acerca de Dios. Hablemos, por ejemplo, de los filósofos antiguos, Platón, Sócrates, Aristóteles. Ellos creían, no en Dios, pero creían que había algo más grande que el hombre, algo más grande que las cosas, que le daba origen a las cosas. Y algunos decían que el fuego, otros decían que el viento, otros decían que el agua, otros decían que algo llamado el éter. Es decir, eso es en la mentalidad filosófica de los filósofos, los llamados hombres de ciencias de muchos años antes de Cristo. Pero en la parte religiosa, por ejemplo, unos 500, 600 años antes de Cristo, se levantó un hombre llamado Zaratustra, de donde viene algo que quizá usted no haya escuchado nunca, ¿o sí? El zoroastrismo, una religión llamada zoroastrista. Un hombre que le decían Zoroastro o Zaratustra. Este hombre, paralelamente a lo que decían los profetas en la antigüedad, porque fue como de los tiempos de Isaías, los tiempos del profeta Jeremías, por allí, mientras los profetas hablaban en Israel acerca del Dios Todopoderoso, mientras Isaías hablaba de Dios y su poder, mientras se estaba plasmando las profecías bíblicas en otro lado, en Persia, en lo que hoy es Irán, había un hombre llamado Zoroastro, diciendo que habían dos fuerzas que se movían en el mundo, en el universo, dos fuerzas, una que representaban el bien y otra que representaba el mal. Entonces se veían como en las filosofías antiguas y en las creencias antiguas, que vienen también desde China, como aquello de el yin y el yang. ¿Qué es el yin y el yang? ¿Se acuerdan que hay un círculo que está dividido con una línea curva donde hay un espacio negro y un espacio blanco? A eso se le llama el yin y el yang. Las fuerzas del bien y del mal. Eso es en China, en el mundo del lejano oriente. Pero en Persia había otro entendimiento igual, a eso se le llama dualismo. El dualismo es una creencia que dice que todo está compuesto de dos fuerzas. O en el universo hay dos fuerzas contrapuestas. A esto se le llama dualismo. Es decir, que Zaratustra enseñaba que había un Dios llamado Mazda y había otro Dios. En este caso Mazda era un Dios bueno que hizo las cosas, y había otro, Amaya, algo así, que representa lo malo. Y estos dos dioses eran enemigos. Esto también lo vemos en la filosofía griega con un movimiento llamado el gnosticismo, que también desde la antigüedad se alimentó de creencias con la creencia del dios del monte de los olivos, donde habían dioses buenos y habían dioses malos. Entonces Zeus era el dios padre, el dios grande, el dios bueno, y había uno llamado Ares, que es equivalente como el diablo, como Satanás, ¿sí?
¿Y por qué yo hablo de estas cosas? Porque desde la antigüedad estas creencias se mezclaron en la fe cristiana. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esas creencias zoroastristas y gnósticas se mezclaron con la fe cristiana cuando llegó el Evangelio. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar la palabra, cuando los apóstoles comenzaron a hablar y comenzaron a hablar de nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzaron a hablar acerca de Dios el Padre, cuando comenzaron a hablar del poder del Espíritu Santo, y cuando los apóstoles mueren, sus alumnos, llamados los padres apostólicos o llamados los padres de la iglesia, siguieron su legado de enseñanza, pero tratando de explicar lo que dijeron los apóstoles y lo que decían las escrituras acerca de Dios. Pero en el intento de explicar sucedió algo. Ellos mezclaron, muchos padres de la iglesia mezclaron estas creencias, más o menos las fueron metiendo sutilmente, pero no de una forma consciente, ni de una manera, o sea, ellos no lo hicieron de forma intencional. Vamos a mezclar el evangelio, no. Eran hombres que antes habían sido platónicos. Antes de ser cristiano, la gente tiene una vida religiosa, la gente tiene creencias. Y había unos que eran aristotélicos, otros eran platónicos, otros eran socráticos y otros tenían creencias diversas. Y cuando vienen al Evangelio, seguramente tratando de explicar la fe cristiana, metieron creencias en la iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Cuando nosotros hoy escuchamos el concepto de guerra espiritual. ¿Cuántos han escuchado de guerra espiritual? Cuando escuchamos cristianos hablar de luchas. Cuando usted ve predicadores hablando, hermano, acerca de las guerras espirituales, la lucha, la oración de madrugada, orando aquí, orando allá. Quizás usted no se da cuenta porque realmente le hace falta un conocimiento un poco más profundo sobre esto. Pero yo observo que hay una contaminación en la fe. Ahora, yo creo en el concepto de guerra espiritual porque la Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, y habiendo acabado todo, está firme. Yo creo en eso, porque lo dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo enseñó. El apóstol Pablo dijo: el cristiano está metido en una lucha, en una batalla espiritual. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos se dieron de cuenta? Ya se dieron cuenta de eso. No de cuenta, sino se dieron cuenta de eso. Que está en una lucha. Yo estoy claro que hay un enemigo que se levanta contra la iglesia. Y que tenemos que enfrentar cada día, porque a él se le denomina el tentador. Yo estoy claro de eso. Amén. Nadie me vaya a acusar: el pastor es un incrédulo, el pastor no cree. No, yo creo. Lo que no creo es la mezcla que hay en la iglesia hoy. Es como hemos rebajado a Dios. Y por eso este mensaje se llama: ¿en qué Dios está creyendo? Porque el Dios del cual yo escucho muchos predicadores es un Dios que hemos rebajado. Para no decir que hemos subido. Ese concepto de dualidad no está en la Biblia. De dos fuerzas encontradas. El cristiano promedio en este tiempo cree, tiene ese pensamiento inconscientemente, involuntariamente. Así lo hemos recibido. Porque muchos hombres, como San Agustín de Hipona, que de los llamados padres de la iglesia, que fueron tremendos teólogos, pero San Agustín de Hipona tenía cierto
cierta influencia platónica. Un poquito le quedó. Cuando escuchamos a personas ya dentro de la teología católica, como el llamado Santo Tomás de Aquino, tenía mucha influencia aristotélica, de Aristóteles, que eran filósofos antiguos, que tenían también pensamientos así. No tenían una claridad de la revelación bíblica, pero como estos hombres que he mencionado, antes eran filósofos, eran hombres de ciencia y se convierten al cristianismo, de alguna manera le echaron unas chispitas. Así como cuando echan un poquito de comino, un poquito de orégano, como para alinear, como para que el asunto se entienda, sepa bien. Hombres como Justino Mártir, que antes de su vida cristiana era gnóstico. Hombre como, ya nombré a San Agustín de Hipona, y otros padres de la iglesia. Hay varios. ¿Ven? Jerónimo, San Jerónimo. Eran hombres que venían de una vida antes, venían de una vida no cristiana. Es como cuando se convierte un brujo. Cuando se convierte un brujo al evangelio, y eso es natural, o sea, cuando se convierte un brujo al evangelio, él viene y dice, claro, no, ya yo abandono la brujería, y quema los yesos, y quema la cosa, y bota, y tumba el altar que tenía en su casa, y de verdad que se convierte a Cristo. Pero él procesa el evangelio como que si fuese un brujo. Él quiere sentir poder, él anda buscando poder. No le gustan mensajes como estos, así como el que yo estoy predicando. Pero cuando viene un predicador y poniendo poder, se pone como Simón el Mago. ¿Sabes que Simón el Mago fue así? Simón el Mago cree porque cuando Felipe llega a Samaria, empieza a orar por enfermos y eso dejó a Simón el Mago así con los ojos así pelados. Amén, hermano. Dejó a Simón el Mago así como que admirado. Concha de mira, este es el poder que yo ando buscando desde hace años. Y Simón el Mago logra entender, eso está en Hechos capítulo 8, logra ver en el evangelio lo que él estaba buscando antes, en el ocultismo. Entonces cuando se convierte en una persona ocultista, él siempre va a ser inclinado en el evangelio hacia las cosas sobrenaturales. Pero cuando se convierte en comerciante, todo en la iglesia es negocio. ¿Me explico? Cuando se convierte un adúltero, esos son sus temas. Y esas son sus predicaciones. Créalo. Porque el ser humano, cuando no ha entendido y no ha absorbido completamente la revelación de la palabra, adapta los fundamentos de la palabra y adapta la forma de vida que tenía y busca moldarla a las escrituras. Y esto pasó con esta persona. ¿Y en qué terminamos? Creyendo en el dualismo. Normalmente, ¿qué es lo que cree un cristiano en este tiempo? Un cristiano en este tiempo normalmente cree que debe estar en guerra espiritual permanente, que debe pagar un precio. O sea, el cristiano tiene que pagar el precio. Escuche, eso no son conceptos que están en la Biblia. ¿Cuántos han escuchado, hermano? El cristiano que quiere ver la gloria de Dios tiene que pagar el precio. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos lo han escuchado y sean honestos? ¿De dónde sacan eso que el cristiano tiene que pagar el precio? ¿Hay que pagar un precio por eso? Le pregunto. Cuando nosotros decimos que hay que pagar un precio, pasan dos cosas. El precio que Cristo pagó, porque sí se pagó un precio. Entonces le pregunto, ¿cree usted que hay que pagar un precio o ya se pagó? Ya el precio se pagó. Ahora, si yo tengo que pagar el precio, lo que Cristo pagó es insuficiente. Quedó debiendo. Es decir, es como que vaya allá, búsquelo,
pero faltan 10 bolívares. Páguelo. El concepto de pagar precios. El concepto de sacrificio. El concepto de mover a Dios. A Dios hay que moverlo. Porque Dios es un viejito pesado sentado en una silla que tiene una flojera por hacer las cosas y nosotros lo tenemos que mover. ¿De dónde salen esos conceptos? Si yo creo eso de que tengo que pagar un precio, yo destruyo el concepto de la gracia. Que eso es parte de otro tema que voy a predicar sobre esto. Todo lo que tú recibes en términos de salvación, sanidad, prosperidad, libertad, liberación, es producto del mismo sacrificio que se pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Es producto del mismo sacrificio. Todo es gracia. Porque si no es gracia, el apóstol Pablo dice, es un merecimiento. Cuando el cristiano vive pensando que merece que Dios lo sane. Porque él ayuna, porque él ora, porque él clama, porque él le sirve a Dios, porque es el pastor, él no tiene por qué enfermarse. Los pastores no debemos enfermarnos porque le servimos a Dios. El cristiano que más está en la iglesia, el cristiano que más le sirve a Dios, no tiene derecho a enfermarse, no tiene derecho a ser pobre, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque él se lo merece, porque le sirve a Dios. El apóstol Pablo dice que si no es por gracia, es por obra. Y si es por obra, es salario. Dice Pablo en Romanos capítulo 4. Si las cosas que tú crees que Dios debe hacer en ti es un merecimiento, porque tú te lo mereces más que otro, te lo mereces más que un mundano, te lo mereces más, es porque no ha entendido la gracia. Lo que Dios hace en ti en términos de la salvación que tiene, no la tiene porque la merece. Ninguno de los que estamos aquí merecemos la salvación. ¿Cuánto alaban al Señor? Ninguno de los que estamos aquí merecemos ser prosperados. Ninguno de los que estamos aquí merecemos ser sanados de enfermedad. Todo lo que Dios hace en nosotros es por gracia. Amén, hermano. Entiendo, es por gracia. Es por la gracia de Dios. Es porque Dios le ha placido hacerlo. Y a Dios le place sanarlo. Y a Dios le place liberarlo. Y a Dios le ha placido salvarlo. No porque lo hemos merecido. Es por Él. Amén. Ese concepto está en la Biblia desde el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio el Señor le dice al pueblo, no crea que Jehová, le dice Moisés al pueblo, no crea que Jehová los ha escogido a ustedes por ser mejor que todas las naciones. No, sino que a Jehová le ha agradado. Él se agradó de ustedes. A eso es lo que le llamamos gracia. Si usted está en este lugar hoy, si usted está sano, si usted está vivo, si usted no es porque usted sea más inteligente que el mundano. Usted no es más inteligente que el mundano. Usted está aquí porque Dios le abrió el entendimiento, porque el Espíritu de Dios está en usted. Amén. Entonces, todo este esquema de sacrificios y cosas en nuestra mente es una mezcla de religiosidad antigua que de la iglesia no ha salido. Porque el hombre, el ser humano, por naturaleza espiritual, es religioso. Es religioso. Si a mí, por ejemplo, me dijera, a todos nosotros nos dijeran, ¿qué prefiere para ir al cielo? Perdonar a tu enemigo, cambiar, amar a tu prójimo, o caminar de rodilla de aquí, 2 kilómetros de rodilla, o perdonar. Preferiríamos caminar de rodilla que perdonar. Porque es lo que pasa hoy. Se enseña, se ministra, se asesora, se aconseja. El pastor se reúne con personas, por lo menos con un matrimonio. Hermano, ama a tu esposa, sé bueno con ella. Hermana, sé atento con tu esposo, etcétera. O sea, ese tipo de cosas.
1, 2, 3, 4, 5 reuniones y no se logra la unidad matrimonial. Y eso que comen juntos, duermen juntos y no se logra. Estoy hablando de cristianos. Pero usted le diga, haga 4 de ayuno y lo hacen. Porque el concepto religioso, que es el que nos mantiene en prácticas constantes, pero que no nos exige cambio, no provienen de las Escrituras. Porque el Señor dice, se le dijo a Saúl, a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y eso no se ha entendido en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros traemos una trascendencia religiosa desde la antigüedad. Preferimos hacer cosas que obedecer la palabra. Amén. Preferimos hacer cosas. Levántate hasta las 3 de la mañana. Y si te levantas a las 3 de la mañana, Dios te va a usar poderosamente. Así somos. Nos levantamos a las 3 de la mañana porque queremos que Dios nos use. Pero cuando se nos dice que cambiemos, cuando se nos dice que seamos humildes, que nos llenemos del amor de Dios, es como que nos están pidiendo algo imposible de hacer. Porque es más fácil vivir religiosamente que cambiar. Entonces, la iglesia en general tiene una mezcla de este dualismo. Y si hablamos del tema de guerra espiritual, en la guerra espiritual, ¿qué es lo que yo he visto? Voy a hablar como pastor y es lo que me trae a este mensaje. ¿Qué es lo que yo veo? Una iglesia que confía muy poco en Dios. Al punto que siente que Dios no tiene ningún interés en ayudarnos. O que el diablo tiene una opresión tan grande sobre nuestras vidas que parece que fuera imposible para Dios romper eso. El cristiano de hoy tiene muy poca confianza en Dios. Esto incluye pastores. Confiamos muy poco en la palabra, muy poco en el principio de la fe, de lo que debemos creer y afirmarnos en ella. Hoy podemos ver cristianos, creyentes, gente, aún consultando brujería y lo están haciendo escondidos porque siente que Dios no está interesado en ello. O por alguna razón siente que las fuerzas del diablo son tan fuertes, las fuerzas demoníacas son tan fuertes. En muchas predicaciones y enseñanzas acerca de guerra espiritual, yo he oído ese concepto del hombre fuerte. Hermano, hay que vencer al hombre fuerte. ¿Qué es el hombre fuerte? ¿De dónde sale el concepto de que hay demonios que se llaman hombre fuerte? Hermano, la Biblia dice que ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte, porque si primero no ata al hombre fuerte, entonces no lo puede vencer. El hombre fuerte son los demonios, son los principados y son las potestades. ¿Quién enseñó? ¿De dónde sale esa interpretación de la Biblia? Que hay un demonio llamado hombre fuerte. Había un hombre fuerte llamado Satanás, que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 28 en adelante, y en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 21 en adelante, donde habla del hombre fuerte. Y dice, en Mateo dice, ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata, pero después que entra y le ata, puede saquear su casa. El hombre fuerte era Satanás, y esa es la interpretación correcta. Pero vino otro más fuerte que él, que es lo que dice Lucas. Cuando el hombre fuerte tiene su casa segura, el hombre fuerte armado,
está confiado en su casa, en su palacio, guarda su palacio, todo lo que posee está en paz. Pero luego viene otro más fuerte que él. Viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte los despojos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Mateo y Lucas? Nos está diciendo que había un hombre fuerte llamado Satanás que tenía control, dominio, tenía el arma de la muerte para tener al hombre bajo el control de la muerte, bajo el dominio del miedo, del temor, bajo la esclavitud del pecado. Pero vino otro y lo venció, le quitó sus armas en que confiaba, que era el temor a la muerte, y lo venció. Y ahora está repartiendo la bendición. Eso es lo que dice el texto cuando alaban su nombre. Pero mientras el cristiano está viendo el hombre fuerte, no existe hombre fuerte, existe cristiano incrédulo y débil. Yo le enseñaba en la doctrina esta semana a los hermanos acerca del Señor y acerca de nuestra relación con Cristo. O sea, estaba hablando, el tema era sobre Jesucristo y la unión, la relación que tiene la iglesia con Cristo, donde la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero luego dice el apóstol Pablo dice que Cristo, por el poder del Espíritu Santo, se levantó de los muertos con el poder y se sentó a la diestra de la majestad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Cristo está sentado? Amén. Dice, por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de toda fuerza y todo señorío. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos saben que Cristo está por encima? Esto lo dice el capítulo 1, versículo 20 al 22 de Efesios. Pero luego en el capítulo 2, versículo 4 al 6, dice el apóstol que Dios, con el amor con que nos amó, con su inmensa misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es gracia. Nosotros no le pedimos a Dios vida ni nada. Él nos dio la vida, nos la dio para que creyéramos en Él. Luego dice, y asimismo nos hizo sentar juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos están sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales? ¿Cuántos? ¿Usted no cree eso? Esto es para que ustedes le dieran una vuelta a esa silla de la felicidad. Porque el texto dice que estamos sentados juntamente con Cristo por encima de principados, por encima de potestades, por encima de todo dominio, por encima de todo señorío, sean ángeles, sean principados, sean demonios, sean espíritus, sea Satanás, sea lo que sea. Por eso que nada nos puede separar de Cristo. Amén, cuando alaban al Señor. Nada, pero el cristiano se siente por debajo del enemigo. Y esto no es filosofía, esto es lo que dice la Biblia. Pero el asunto es que nos cuesta creerlo. Hermano, es que el diablo no me deja tranquilo. Es que el diablo, hermano, tiene mucho poder. El diablo. Entonces, es aquí donde el dualismo está en la iglesia. Porque en la mayoría de los cristianos creen que, la mayoría de los cristianos creen que hay una lucha. Dios tiene una lucha. La mayoría de los cristianos creen que Dios tiene una lucha con el diablo. Y que el diablo es un opositor de Dios. Eso es dualismo zoroastrista y gnóstico. Los gnósticos de los tiempos que atacaban la fe cristiana en los tiempos de Pablo y en los tiempos de los padres de la iglesia, y que esa doctrina se logró infiltrar en el evangelio, ellos enseñaban igual, que habían dos fuerzas encontradas, que habían dos dioses que se odiaban, que no se querían. Ahora, yo le quiero preguntar a ustedes, ¿usted cree que hay un ser que le haga frente a Dios? Debemos comenzar por ahí. Si usted está viendo a Satanás y a los demonios como una fuerza opositora a Dios,
usted está creyendo mal, su fe está mal enfocada. Dios le dijo a Abraham, ¿cómo le dijo? Yo soy. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Si Él es el Dios Todopoderoso, quiere decir que no hay una fuerza que le haga contra Él. No existe. Si estamos pensando que Satanás, que el Señor reprenda, es una fuerza que se opone a Dios, estamos derrotados desde ya. Amén. Porque estamos viendo como fuerte, como vencedor, a un ser que está vencido. Hubo alguien que dijo que el problema de la iglesia, o vamos a decir como que la contradicción de la iglesia, la contradicción que tiene la iglesia, es que somos más que vencedores, pero actuamos como vencidos. Y que Satanás está vencido y se manifiesta como un vencedor. Ese es el gran problema que tiene la iglesia. Que Satanás se nos presenta como poderoso, pero que la Biblia nos lo revela como un ser que está vencido. Y está tan vencido que la Biblia dice cómo lo venció. No podemos abundar en esto aquí porque el mensaje se hace mucho más largo de lo que es, de lo que debemos entender. Y no solo revela, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 16, el Señor dice, y cuando venga el Espíritu, el Consolador, los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que usted sabe que es Satanás, que está vencido, dice, ya ha sido juzgado. Amén. Y hermano, ¿y cómo juzgado? Bueno, Satanás ya fue juzgado, dice la palabra, ya fue juzgado, tiene sentencia firme del tribunal de Dios, y lo que está esperando, según el libro de Apocalipsis, es el día en que se haga efectivo el auto de detención. Hay países, o bueno, en todos los países, un tribunal juzga cuando una persona está en libertad y se aplica lo que se llama el auto de detención, ¿no? Un tribunal dice, bueno, tráigame a esa persona. En los Estados Unidos dicen, los que saben de esas cosas, lo que yo he visto, he oído, aquí le llaman la orden de captura. Hay otros países donde la gente es más decente y le dan una orden de presentarse personalmente. ¿Para qué? Por la buena, para que si no la vamos a buscar. Tiene 3 días para que arregle todo y venga y se presente aquí, en tal lugar en el tribunal. Aquí en Venezuela es el auto de detención. Una persona cometió un delito, viene un fiscal, levanta los cargos, van a un tribunal, el tribunal, el juez ve, mide, vamos a decir, juzga la situación, si hay pruebas, dadas las pruebas que presenta el fiscal son reales y hay amenazas de fuga, es posible que esta persona se vaya del país, es posible que esa persona se oculte, entonces envían una carta, una circular a los cuerpos de seguridad para traer a esa persona lo que se llama un auto de detención. Satanás tiene un día de presentación. Amén. Él está juzgado, él está condenado, él no tiene posibilidades de salvación como la que tiene usted. Y Apocalipsis nos revela el día en que va a ser atado y cómo será. Mire cómo en la palabra está todo diseñado y Satanás lo sabe. Pero el que no lo sabe es el cristiano. Entonces el cristiano cuando piensa que el diablo anda asustado. Entonces, en la mente del cristiano, miedo al diablo, miedo a los demonios, miedo a los espantos, miedo a las cosas. Con un temor del cual se supone que ya Dios lo libró. Miedo a la muerte. Se supone que el Señor nos libró de eso, pero la religiosidad todavía está aquí, en la mente.
Porque vemos al enemigo, a Satanás, como una fuerza imperiosa que se revela contra Dios. Yo quiero decirle, Satanás no se revela contra Dios. Satanás sabe que no tiene poder contra Dios. Porque estamos hablando del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cómo nos revela la palabra a Satanás? Job 1, 6 al 7. Y un día vinieron y se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. La Biblia nos revela a Satanás como un opositor del hombre, como un ser que quiere destruir al hombre. A usted, no a Dios. Él no puede destruir a Dios, porque él es el Dios todopoderoso. Ningún demonio puede. Él viene ante Dios, se presenta como un ser subordinado, como un ser que se quita los cachos. Satanás no tiene cacho. Se quita el sombrero para hacer la reverencia delante de Dios. Para hacer la reverencia delante de Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia en el libro? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19? Cree que Dios es uno. Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Ves la diferencia? ¿Qué hacen los demonios delante de Dios? Diga, tiemblan. Tiemblan más que usted. Amén. Tiemblan más que usted. Más de lo que usted y yo temblamos en la presencia de Dios. Ellos tiemblan cuando venga Dios. Y van a luchar contra Dios. Pero no se nos quita de la mente. Satanás y los demonios son personajes espirituales cuyo propósito es hacer que usted no llegue a la gloria de Dios. Es romper la relación con Dios. Pero el punto aquí es que usted no puede minimizar a Dios y pensar que hay dos fuerzas que se contraponen. Eso no existe. Yo quiero que usted sea limpio en su mente de eso, que cuando usted piense en Dios, en el Dios que usted adora, en el Dios que usted cree, usted vea a un Dios grande, amén, cuando alaban al Señor, a un Dios poderoso, a un Dios bueno, que el enemigo le hace mandado. Amén. ¿Qué le dice Satanás? Vengo de la tierra y de andar por ella. Porque su propósito es destruir al hombre, no a Dios. Ahora, si nos comparamos nosotros con seres espirituales, pues nosotros, humanamente hablando, ¿qué podemos hacer? Pero el punto es, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, con la iglesia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros para liberarnos del poder de Satanás y del temor de Satanás? Eso es lo que tenemos que pensar. Pero debemos comenzar por creer bien, por sacar de la mente. Mire, el cristiano promedio le tiene un miedo a los brujos horrible. La mayoría de los cristianos le tienen miedo a los brujos. El cristiano que tiene vecinos brujos ora de esta manera: Señor, sácame de aquí. O sea, cuando un cristiano sabe que tiene brujos alrededor de su casa, se quiere mudar. ¿Sabes? ¿Se quiere mudar? Señor, sácame de aquí, yo no puedo vivir, porque yo siento muchas cosas, siento que caminan en el techo, un miedo horrible. ¿Quiere cambiar la casa? Llévame para otro lugar donde no haya brujos, donde haya puro evangélico. Ahorita se crearon las comunidades cristianas, como para que nadie nos perturbe. ¿Ah? Ora de esa manera. Señor, sácame de aquí o si no, saca los brujos de aquí. Pero siempre es separar, o sea, ¿cómo que? Pero sobre todo es como un miedo, un temor.
Si un brujo lo mira o le regala algo o le dice algo o lo saluda, le está echando una maldición y anda todo asustado. Y peor aún si lo amenaza. ¿Sabe qué? Te voy a destruir. Le dice el brujo. Ah, no, eso, mire, eso basta para que se deprima, se vaya al piso, para que ore y ayune los 40 días que nunca ha ayunado, por el miedo que un brujo lo amenazó, lo miró feo. ¿Por qué pasa esas cosas? Porque el cristiano siente en algunos momentos, por ejemplo, ¿cómo debería de ser? Si yo le estoy diciendo que el Dios de nosotros es el Dios todopoderoso. Ahorita vamos a ver cómo se presenta Dios. ¿Cómo se presenta Él mismo? Él. Ya vamos a ver algunos versículos bíblicos. Se supone que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Y ellos tienen, no sé, María Leonza, no sé qué cosa. ¿Qué espíritu invocan? Este es el espíritu que les tienen ellos. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, el brujo amenaza al cristiano. ¿Quién tiene, en términos de probabilidades espirituales, quién tiene el poder mayor? El cristiano tiene el poder mayor. Usted porque el cristiano tiene que andar asustado porque se fuma 7 tabacos al día. Usted no necesita fumarse los 7 tabacos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el brujo confía más en su cosa de lo que usted confía en Dios. El brujo se monta una cosa aquí, se amarra aquí, se pone una contra, carga una cosa en la cartera, anda con cosas aquí en el bolsillo. El brujo se consagra más. Le da menos vergüenza mostrar lo que cree. O sea, el brujo puede fumarse un tabaco en público. Se puede vestir de blanco. Se puede poner bojote de cadena. Se hace tatuaje. No le da vergüenza manifestarle a todo el mundo lo que cree. Pero el cristiano sí. Al cristiano le da pena orar en público. Hacerle una oración a alguien en público. Al cristiano le da pena predicar. ¿No te alaban al Señor? Esa confianza que el cristiano no desarrolla en Dios, que es la persona más poderosa, sí la desarrolla el brujo con su cosa. Entonces, cuando hay un enfrentamiento, hay más confianza en aquel que en el creyente. Amén. ¿Está entendiendo de dónde viene el conflicto y el problema? Yo creo que nosotros tenemos que mejorar nuestra fe en Dios. Nosotros tenemos que mejorar nuestra fe en Dios. Amén, hermano. Nuestra manera de creer en el Señor la tenemos que mejorar, amada iglesia. Nosotros confiamos muy poco en Dios. Por eso andamos llorando. Nos quejamos. Creemos que no nos va a ir bien en la vida. Abandonamos la fe. Perdemos la confianza en Dios. Hacemos las cosas conforme a nuestro designio. Tomamos decisiones sin consultar a Dios. No estamos ni tan seguros de nuestra relación con Dios. Andamos enredados en la vida. Es como que si Dios no estuviera con nosotros. Es como que, ¿quién es Dios para nosotros? No le conocemos. Dios, cuando se le manifiesta a Abraham, Dios se le manifiesta porque quiere que lo conozca en su esplendor, en su poder, en su gloria, en su verdad. Y Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, camina delante de mí, sé perfecto. Amén, hermano. Dios no se le ocultó a Abraham.
Era grande, y es grande lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros en términos de ministerio, en términos de lo que nos quiere usar, en términos de seguridad. El cristiano promedio de hoy está angustiado. El cristiano promedio de hoy está ansioso, está deprimido, triste, parece que le falta algo, indeciso, sin conocimiento de Dios, sin revelación de Dios. El cristiano de hoy es religioso. Ya yo fui para el culto el domingo, me siento bien, ya cumplí. No es así. No se trata del culto del domingo ni del culto de oración, no se trata. Esas cosas las hacemos por otras cosas, hay que hacerlas. Pero nuestra seguridad no está allí. No, me siento bien porque tuve, por lo menos llegué al culto, menos mal. Y si no hubiese llegado, y si no va, y si pasas un año sin congregarte, ¿qué pasaría con tu fe? ¿Qué pasa si pasas un año sin congregarte? ¿Qué pasaría con tu relación y tu conocimiento de Dios? El cristiano promedio, y eso es estadístico, que dura mucho tiempo sin congregarse, comienza a adquirir y a pensar, adquirir el pensamiento y con ese pensamiento sentir la posibilidad de que ya está mal, de que Dios ya no le ama y que, bueno, tiene licencia para hacer lo malo. Tiene licencia para hacer lo malo. Porque su relación con Dios es todo un procedimiento ceremonial, litúrgico, religioso, constante. Se basa en eso, en lo que hace, pero no en lo que es, no es la esencia real de la fe, hermano. ¿Cómo se nos presenta Dios en su palabra? ¿Cómo nos revela Dios en la palabra? Primero, Dios desde la antigüedad, Abraham, y ya tenemos acá el texto, pero mira, posteriormente Dios se le revela a Moisés, Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3. Dios llama, primero, antes, capítulo 3, Dios llama a Moisés en la zarza, y Moisés le dice, ¿y tú quién eres? Porque Dios le está diciendo, ve a Egipto y libera a mi pueblo. Y Moisés le dice, pero ¿tú quién eres? Yo voy allá y le digo quién me envió. ¿Quién eres? Dame tu nombre, ¿quién eres? Él dice, yo soy el que soy. Yo soy Jehová, le dijo. Y por este nombre me recordaréis siempre. De ahí viene el nombre de Jehová. Pero en el capítulo 6, versículo 2 al 3, Dios le aclara a Moisés y le dice así. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. ¿Amén? Así le dice. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ese, el nombre de Dios, el que sabemos, Jehová, Yahvé, Yahweh, ese nombre que usamos los evangélicos Jehová, los católicos Yahvé, los judíos Yahweh. Ese nombre, cuando dice, este es mi nombre, Dios no le dijo así a Abraham. Dios no se le mostró a Abraham por su nombre. No le digo, yo soy Jehová, no. Porque Jehová es un nombre. En tal caso, aunque es el nombre de Dios y es sagrado, si Dios no se le revela a Abraham, no por el nombre, sino por quién es. Usted conoce a Dios por su nombre, pero no lo conoce por quién es. No debemos conocer a Dios por quién es. Y Dios le dice, yo a ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, no me le presenté en el nombre, porque yo quería que ellos me conocieran no por mi nombre, sino por quién soy. ¿Quién eres? El Dios que todo lo puede. Amén, hermano. El Dios que todo lo puede. Para que pienses en mí, no como alguien débil, sino como el que puede todo. Ese es el Dios en el que nosotros tenemos que pensar. Amén. Que un brujo te amenazó,
tú no sabes quién es mi Dios. Tú no sabes que el Espíritu que está en mí. Por eso dice Santiago capítulo 4, creo que el versículo 6. Porque, como dice las Escrituras, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Amén. El Señor le dijo a Juan y a Jacobo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sabe usted cuál es el espíritu que tiene usted? Usted no sabe el espíritu que a usted le pertenece. ¿Cree usted que el Espíritu de Dios no está dispuesto a defenderlo? ¿Ah? ¿Usted cree que puede venir alguna amenaza de lo que sea, y puede venir a vencerlo usted si el Espíritu de Dios está en ti, hermana? ¿Ah? Pero vivimos como abandonados. Pero si el Señor dijo, no lo dejaré huérfano, le daré el Consolador para que esté dentro de ustedes todos los días. Denle la gloria a Dios, hermano, en esta mañana. ¡Aleluya! Si el Señor dice, no los dejaré huérfanos, no van a estar solos, porque el cristiano vive como si estuviese solo, como que si no hay ayuda, como que si nadie está con uno. ¿A qué Dios perteneces tú? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En un Dios que no te quiere ayudar? ¿En un Dios que no quiere nada contigo? Nosotros tenemos que aprender a desarrollar una fe verdadera. La persona de Satanás desde la antigüedad ha sido conocida, pero voy a decirlo en términos criollos, en el pensamiento judío y en el pensamiento bíblico de los profetas antes de los tiempos del Señor, es decir, cómo lo veía David, cómo lo veían los profetas, como un maleante, como un malhechor. No sé si me explico. ¿Quién era Satanás? Un perturbador, más nada. En el lenguaje venezolano, un creador de lavativas. ¿Me explico? Un malandroso, un ser despreciable, al cual no había que darle lugar. ¿Estás entendiendo? Es eso. Era como que en el sector de tu casa hay un malandrito, un maleante, borracho. Bueno, hay que cuidarse de él. Hay que estar pendiente. Pero no quiere decir que va a tener el azote total. Una persona va a azotar a 500 personas. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo era visto desde la antigüedad el enemigo? Como un ser. Un ser que se rebeló, había el entendimiento que tenemos hoy, un ser que se rebeló y que perdió la gracia. Eso es. ¿Qué es Satanás? Un ser que perdió la gracia de Dios. Más nada. Que está condenado. Ahora, ¿quién es usted? ¿Quién está dentro de usted? El Dios Todopoderoso. A ver, hermano. El Dios Todopoderoso en el cual debemos confiar. Y que Él mismo está dispuesto a pelear por nosotros y a defendernos del enemigo. Entonces es allí donde comienza el concepto de que nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. Yo veo cristianos que no descansan. No descansan. Tienen una perturbación espiritual, pero no es que el enemigo los tenga azotado, es que no han aprendido a confiar en Dios. Yo creo que usted confía en Dios, hermano. Sea lo que sea lo que esté pasando, sea lo que esté viviendo, sea el ataque del enemigo que tenga. Usted no se sienta vencido. El apóstol Pablo dijo, derribado pero no destruido. Porque está en la lucha, está en la batalla. Usted va a sentir el fragor de la batalla. Pero esta batalla no es por ser salvo, ya usted es salvo. Esta batalla no es por ser salvo. Usted ya es salvo.
Esta batalla es por mantenerse en fe. Esta batalla es por mantenerse en fe, fortalecido en Dios. Esta batalla, hermano, el enemigo no tiene poder. Primero, no tiene poder para matar a nadie. Hermano, si el diablo me mata, ¿no te puede matar? El diablo no tiene poder para ejecutar contra tu vida nada en absoluto. Él tiene un solo poder contra ti y contra la humanidad. ¿Sabe cuál es su poder? El engaño, la mentira. Él puede engañarte, como engañó a Eva, con que Dios te ha dicho. Y le sembró una duda a Eva, con que Dios te ha dicho, con que Dios les ha dicho a ustedes, que no coman de ningún árbol que hay en el huerto, porque es el engaño. Que no coman de ningún árbol, de nada. Que no coman cambures, mango, que el diablo le dijo eso a Eva. Y Eva dijo, no. Yo no digo que no comiéramos de ninguno. Yo digo que no comiéramos de ninguno. Dios dijo que no comiéramos es de aquel. Pero ya de una vez le sembró el punto en que le llamó la atención de Eva. No. ¿Sabe Dios que si ustedes comen de aquel árbol, a ustedes les va a ir mejor? Lo que pasa es que Dios es egoísta. Y le metió una mentira en la mente a Eva. El enemigo por engaño, el apóstol Pablo dice que por error introdujo por engaño, el apóstol Pablo dice en Romanos 7 que el pecado se introdujo por engaño en el corazón de él, del hombre. Pues. El pecado, el enemigo lo que hace es estimular en nosotros, como decía en el mensaje pasado, los apetitos de la carne en nosotros. Él es el tentador, ese es su trabajo, pero él no puede hacer más de eso. Por eso el apóstol Pablo dice, no le den lugar al diablo, porque si le damos lugar en un pensamiento, en un deseo, en una pasión, allí sí nos derrota. Pero poder como tal, como decir, yo te voy a agarrar y te voy a sacar de aquí, o te voy a destruir, te voy a matar, o voy a destruirte la casa, no lo puede hacer. ¿Por qué? La única manera es que Dios se lo permita. Y si Dios lo permite, ya no es Él, es Dios. ¿Y por qué Dios se lo permitiría? No lo sé. ¿Por qué se lo permitió a Job? No lo sé. Dios no enfermó a Job. Dios le dijo a Satanás, tócalo. Pero no me le toque la vida. O sea, él no podía hacer nada de lo que Dios no le pusiera como límite. Si Dios le dice hasta aquí, es hasta aquí. Amén, hermano. Si fuera por el deseo de él, ya usted estuviera destruido hace rato. Si fuera por el deseo de Satanás, ya no estaríamos ninguno. No existiera ni un cristiano en la tierra. Si él tuviera el poder para destruir la vida, y mucho menos la vida de un cristiano. No existiera ninguno, porque el deseo de él es destruirlo. Pero que dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar. Amén. Nada nos podrá separar. Nada, ni Satanás, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de Dios. Así que, cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice, yo soy el Dios que todo lo puede, Abraham. Todo. Confía en mí. Lo único que debes hacer es caminar delante de mí y ser perfecto. Y es ahí donde nosotros fallamos. Porque yo me imagino esa imagen de Dios. O sea, me imagino, Dios le está diciendo, camina delante de mí. Es como cuando nosotros como papá tenemos los hijos pequeños. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí hay una costumbre que el hombre vaya adelante, la mujer va por aquí, los muchachos quizás pues los miran. Aquí hay una costumbre, ¿no? El otro día yo le decía a un hombre, porque él venía por aquí,
Y la mujer venía por allá. Yo le dije, espérela. Y decía, no, es que camina muy rápido, decía la señora. El hombre adelante, los hombres por allá adelante, y la mujer por allá atrás con el niñito y con la maleta, y los hombres caminando. Dios no es así. Dios es como un padre más cuidadoso. Dios pone a sus hijos caminar adelante y él va detrás, porque eso es protección. ¿Sí? Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, camina delante de mí. Es como cuando yo lo hacía con mis hijos. Ellos iban adelante y yo no iba atrás. Amén. Uno iba observando todo lo que estaba haciendo el hijo. El peligro, no te metas por ahí. Uno lo iba esquivando del hueco y de las cosas. Uno los iba dirigiendo a los hijos de uno. Eso es lo que Dios está diciendo a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso, confía en mí. Ve delante. Ve delante que yo detrás te cubro, te cuido. ¿Saben? Ah, que me salió un perro, tranquilo, que yo de una vez caigo ahí. Hay que un peligro, un carro, tranquilo, que ya yo sé. Porque la mejor posición para cuidar un hijo es que él vaya adelante. Y no que nosotros vayamos adelante y ellos estén atrás, porque se pierden de nuestra vista. No sé si me explico. Va que cuando vamos por allá, el muchachito agarró por otro lado, se perdió. Cuando le tenemos para atrás, ¿dónde está? ¿Ven? Y entonces es lo que nos ha pasado a nosotros, que parece que caminamos detrás de Dios. Y Dios le dice a Abraham, yo quiero que camines delante de mí en perfección. Yo quiero que camines delante de mí en perfección. Mira lo que dice Dios mismo de él. Isaías capítulo 45, 18. Ya con esto concluyo. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro. Creo que fue el rey Josafat, que orando, pidiendo ayuda a Dios, dijo, y ellos se apoyan en sus dioses, aunque no hay otro Dios, porque tú eres el único Dios verdadero. Amén, hermano. Hermano, la gente tiene sus dioses, pero ustedes saben que no son dioses. Ustedes saben que no son nada. Son o imaginación, inventos de su propia mente, o son demonios. Pero no son más que eso. Dios no son. Y Dios dice, no hay otro. Ahora mira lo que dice Dios. Dios dice, yo soy un Dios que no me puedes comparar con nada ni con nadie. Soy un Dios incomparable. Y luego dice, Isaías 46, 8 al 9, dice, ¿a quién me asemejáis o a quién me vas a comparar? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Esto está en el versículo 5. O sea, ¿a quién vamos a comparar a Dios? Por eso usted no puede poner a Satanás como una fuerza que enfrenta a Dios, porque no lo es. ¿A quién me harás semejante? Versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, porque cuando una persona comienza a mirar a Dios menos de lo que es un prevaricador, es un pecador contra Dios. Y el Señor le dice, vuélvanse, pecadores, vuélvanse y tengan vergüenza. Y esto es una palabra muy apropiada para la iglesia. Cuando un cristiano pone a Dios como nada, pierde su confianza en Dios, no merecemos ser llamados creyentes, cristianos, si perdemos la confianza en Dios. El Señor dice, tened vergüenza y volved en vosotros, vuélvase a su fe. Versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí.
A Dios no lo podemos comparar con nada, hermano. El Dios que está revelado aquí en la palabra, Él se ha revelado. Así como Abraham se ha revelado a nosotros como un Dios poderoso, hermano. Ahora no es para que juguemos la pelota con Él, y como dice, Él es el Dios todopoderoso, podemos hacer con Él lo que nos da la gana, o que Él haga, y le vamos a pedir como el genio de la lámpara de Aladino, que nos cumpla todos los deseos. No. Él es un Dios, Él es el Dios todopoderoso, para Él nada es imposible. Pero Él va a hacer en nosotros lo que Él ve que nosotros necesitamos, deseamos, que nosotros realmente pedimos en su voluntad. Pero Él no es un Dios todopoderoso para complacer caprichos. No es como el Dios súper rico que le puede dar todo lo que quiera a los hijos. No, Él es un Dios que sabe qué es lo bueno y qué es lo que no conviene a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo habló de los atributos de Dios, primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, y Pablo dijo, el único que tiene inmortalidad, el único que es inmortal, el único que es inmortal, a ese es el que usted adora, al que habita en luz inaccesible. ¿Sabe qué quiere decir luz inaccesible? Nadie puede entrar a su presencia, nada, nadie. Ningún ser puede entrar a su presencia. Nada. Hermano, pero el diablo entra a la presencia de Dios. Nada. Ese lenguaje dividieron los hijos de Dios. Hermano, nada. Se dice que los seres angelicales que están más cerca de Dios son los serafines. Se dice teológicamente. El esplendor y la gloria de Dios es tan grande. Es inimaginable. Por eso dice, no lo puedes asemejar a nada. Pero el sol se derrite en la presencia de Dios. El sol oscurece en la presencia de Dios. El sol, ¿verdad lo que es el sol? Delante de la presencia de Dios, oscuridad. Eso es inimaginable, hermano. Por eso lo dice allí, ¿a quién me vas a comparar? ¿A quién me vas a hacer semejante? Al sol. ¿A quién me vas a hacer semejante? Este se apagó. Al sol. El sol oscurece. El mismo día, dice la palabra, el mismo mediodía es oscuridad delante de Dios. El mismo mediodía es oscuridad delante de Dios. Amén, hermano. El mismo mediodía. Porque la luz, el esplendor, la gloria de Dios es tan grande que derrite hasta el mismo sol. Entonces se dice, o sea, teológicamente se cree, que los seres angelicales más cercanos a Dios son los serafines. Que le llaman, serafines quiere decir seres de fuego. Seres de fuego significa serafín. Y la Biblia nos revela a los serafines como seres con alas que vuelan. Esos son los únicos. Pero que tienen 6 alas. Eso está en Isaías. Con dos vuelan. Con 2 se cubren el rostro. Y con 2 se cubren los pies. ¿Amén? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo, hermano? Que la gloria de Dios es tan excelsa, que Dios le dijo a Moisés le dijo, déjame ver tu gloria, y Dios le dijo a Moisés, no hay un hombre que me pueda ver y pueda vivir. Porque el apóstol Pablo nos revela en lo más excelente y superlativo de lo que es Dios, dice, al único que habita, al único. Satanás ve a Dios y se derrite. Hermano, pero la Biblia dice que Él vino y se presentó delante de Dios. Claro, eso es igual cuando nosotros decimos, yo estuve en la presencia de Dios. Es simplemente un lenguaje. Pero en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en la esencia, en Él, en su trono, en su persona, solo Cristo y el Espíritu Santo. Entiéndalo. Entiéndalo, que son coeternos, son Dios igualmente. Ese es el Dios al que nos hemos acercado a nosotros. ¿Cuál es el Dios en el que tú has creído? Hermano, saque ese Dios débil de su mente.
Amén. Saque ese Dios débil, o ese Dios que no quiere hacer nada por usted, que está en su mente, y comencemos a traer un Dios que ha prometido estar con nosotros, un Dios al cual toda rodilla se doblará. Amén, hermano. De lo que está en los cielos, en la tierra, de la tierra, el diablo, todo se postrará delante de Dios. Así que al que vinimos a adorar este lugar, yo le invito a ponerse de pie, no es cualquier persona. Le invito a ponerse de pie, yo quiero que usted le adore.